Me alegra darle la bienvenida a otro estudio de la Palabra de Dios. Nosotros somos parte de Principios Congregación Online, donde enseñamos a conocer la verdad, a practicarla, a enseñarla y defenderla. Ahora estamos estudiando la serie Ejercicios para la Piedad. Y este es el 5º capítulo que tiene que ver con la apropiación de la verdad. Escuche este principio. El mensaje que entrega un predicador bien preparado bíblicamente y que vive con integridad practicando la verdad, tiene como objetivo formar la conciencia elemental que recibió toda persona, para que sea formada por los principios de la palabra de Dios. Solo una conciencia formada bíblicamente nos puede ayudar sabiamente. El mensaje de Jesucristo no es motivacional, es un mensaje radical de demandas. No es un mensaje de ofertas desligadas de demandas. Es un mensaje sabio que nos entrega los únicos principios necesarios para vivir la vida como Dios demanda. Algunos cristianos tienen una conciencia débil, otros una conciencia adormecida. ¿Por qué? Porque la han ignorado, porque no la han formado, porque viven en congregaciones donde no forman su conciencia. Y quien no tiene una conciencia alineada con la palabra de Dios no puede vivir las demandas radicales que nos entrega el Salvador y único Señor de nuestras vidas. La enseñanza radical de Jesucristo ordena que sus discípulos tengan un amor radical, que vivan su mensaje radical, pero debe ser bien comprendido antes de ser bien practicado. Quien cree que el amor permite todo y permite maltrato, no ha entendido el amor, lo practica mal. No podemos apropiarnos de una verdad que no estudiamos. No podemos tener una conciencia conforme a la voluntad divina sin formarla bíblicamente y sin que un líder nos ayude a formarla. Jesús ordenó amar a la gente como nos amamos a nosotros mismos. Si es que nos amamos como Dios nos ama a nosotros, estamos cumpliendo el mandamiento. Ordena perdonar a las personas y saber pedir perdón cuando fallamos. Ordena que el matrimonio, la palabra de Dios, ordena que sea entre un hombre y una mujer. Que no seamos infieles ni inmorales. No era un mensaje destructivo ni con la intención de destruir. Estaba formando la conciencia. Él vino para construir. Jesucristo condenó el pecado, pero amó a los pecadores. Después de todo, por ellos vino. Él no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. No vino para dejarnos en nuestro sufrimiento, sino para que podamos vivir la vida maravillosa que Él diseñó. La única razón que algunos no la viven es porque no son enseñados o no quieren practicar lo que aprenden. Jesucristo trajo la verdad para que la gente sea libre. Libre que el pecado no lo domine. Libre de las ideas, pasiones, acciones pecaminosas, del dominio de pecado y de todo lo que impedía vivir con la santidad que Dios exige. Sin la aplicación de la verdad somos esclavos de ideas, pensamientos, costumbres y pecados. Mediante la aplicación de la verdad somos libres del dominio del pecado. El pecado nunca más puede dominarnos. Usted le deja que le domine. Somos libres para vivir conforme a la voluntad de nuestro Salvador y Señor. Pero todo cristiano que no desarrolla bíblicamente su conciencia tendrá una conciencia adormecida, herida, débil. Eso no es lo que Dios espera de sus hijos. Analicemos la situación de la conciencia de algunos cristianos. Por eso que todo este ataque de los jóvenes liberales morales que ahora se han metido en las iglesias, que estoy manipulando la conciencia, es mentira. Escuche esto, algunos cristianos pueden tener una conciencia débil, porque débil es su conocimiento y apropiación de las verdades bíblicas. Pablo lo dice. Sin embargo, dice, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. ¿Qué pasó? Ya eran cristianos. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Su débil conciencia. Todos estos que viven criticando que nunca han estudiado la palabra de Dios, tienen una conciencia débil. Dice Pablo, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil.
Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Esto lo dice Pablo escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 8, versículos 7 al 10. Puedes estudiar mis series sobre Corintios, son muchas horas de estudio. Los creyentes inmaduros, incluso los cristianos maduros, con un área de su conciencia que no está informada bíblicamente, tienen una conciencia débil. Pablo relata esto en la sección donde trata el problema de comer carne ofrecida a los ídolos. Ya ha confesado que los ídolos nada son en este mundo, dice. ¿Qué le importa a ustedes los ídolos? Eso es de los mundanos. Los ídolos son simplemente tallas ornamentadas de madera o piedra o metales preciosos moldeados. No son dioses, le dice. En consecuencia, no hay valor espiritual en comer carne o abstenerse de comer carne. Sin embargo, algunos cristianos inmaduros en Corinto luchaban duro con este problema, porque todavía asociaban la carne con el ídolo. Cuando ofrecían un animal en sacrificio, había partes que quedaban y lo vendían en carnicerías. Así que la gente la compraba. La misma conciencia débil tienen quienes viven escandalizados hoy, no por la carne, sino por un árbol de Navidad, o que una mujer use pantalones. Conciencia débil. Segundo, algunos cristianos pueden tener una conciencia herida porque han recibido abuso por su falta de conocimiento y apropiación de las verdades bíblicas. Obviamente, un niño abusado actúa mal. Un cristiano abusado también. Quienes tienen una conciencia débil también pueden herir su conciencia ya débil. Es decir, cuando ellos hacen lo que su débil conciencia les dice que no hagan, hieren aún más su conciencia. Pablo dice, pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo con un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Es decir, Pablo tenía la libertad de comer, no tenía problema, pero si él comía delante de personas nuevas en su fe, estos pensarían, bueno, voy a romper mi conciencia. Un creyente de Corinto, con la conciencia débil, creía que no se debía comer carne. Hoy hay gente que cree no se debe celebrar la Navidad, es pecaminosa. Navidad o comer carne, la persona hiere su conciencia si hace las cosas creyendo que es pecado. Su conciencia débil no acepta y por lo tanto herirán su conciencia. Pablo dice, cuando ustedes pecan contra esos creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. El cristiano de conciencia débil es asaltado espiritualmente cuando hace lo que su conciencia le prohíbe hacer. Por eso yo no le digo a usted que tenga o no tenga árbol de Navidad, esa es su situación, pero no imponga a los demás que no pueden tenerlo. Tercero, algunos cristianos pueden tener una conciencia dañada porque no escuchan su voz y la silencian regularmente. Al negarse permanentemente a escuchar su conciencia, el cristiano en forma sistemática es inmaduro. Y dice, el inmaduro perece, se destruirá. Note lo que dice Pablo. Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien murió Cristo. No debemos obligar a los de conciencia débil o herida a hacer lo que no quieren. Si no quiere usar pantalones, no lo use, pero no es pecado. Debemos instruirles si lo buscan y permitir que Dios obre en su corazón para que le den importancia al estudio serio de la verdad y aprendan a apropiarse de la verdad y conocer lo que verdaderamente es pecado o no pecado. Pero si usted quiere hacerlo, hágalo. Esto no significa que un creyente débil, inmaduro, que ignora su conciencia, que no la ha desarrollado, se irá al infierno. Más bien contamina su conciencia de una manera que lo hace rechazar la guía interna del Espíritu Santo en el futuro y cada vez escuchará menos a su conciencia e ignorará más la voz del Espíritu. Cuando comenzamos a ignorar la conciencia, tenemos la tendencia a ignorarla más y más y más hasta que la ignoramos completamente. La conciencia dañada de un creyente todavía está contaminada por no haber sido influenciada por la verdad, aunque no es tan mala como la conciencia contaminada de un incrédulo. Debemos entender
que la vida depende de Dios, que la moralidad depende de Él, que nosotros sin Dios no somos capaces de vivir en los más altos estándares de integridad y moralidad, que sin Dios no podemos controlar nuestra naturaleza pecaminosa. Esto debemos entenderlo. Debemos entender que el universo no gira en torno a nosotros. Todos debemos entender que somos pecadores, que debemos someternos a estándares morales, a leyes, debemos someternos a autoridades, que debemos respetar a otras personas y que estamos sujetos a un sistema moral más alto que lo que nosotros entendemos. Eso no lo creen los ateos ni los comunistas. No hay mayor conciencia para ellos. Debemos entender que nosotros no somos los que determinamos la moralidad, como dicen los progresistas, que Dios es el que debe formar nuestra conciencia, pues la vida depende de Dios, la moralidad depende de Él, que nosotros sin Dios no somos capaces de vivir en los más altos estándares de integridad y moralidad. Y si yo no le enseño a la gente cómo se practica su sexualidad, cómo se manejan sus conflictos, cómo se vive la vida política, no desarrolla su conciencia y no tiene forma de conocer. Sin Dios no podemos controlar nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos entender que el universo no gira en torno a nosotros, que somos sujetos pecadores, que debemos someternos a estándares morales, a leyes, a autoridades, que debemos respetar a otros y que estamos sujetos a un sistema moral más alto que lo que nosotros entendemos. Y cuando lo conocemos, lo adquirimos, nos apropiamos de las verdades de este sistema moral bíblico, nuestras conciencias son desarrolladas para que nos acusen cuando rompemos los estándares divinos y nos aprueben cuando humildemente hemos decidido sujetarnos a la voluntad maravillosa de nuestro Dios. Debemos lograr que los principios de la palabra de Dios dominen nuestro entendimiento, para que esos principios sean la respuesta automática en cada evento y situación que vivimos. Debemos saturar la mente con la verdad para que nuestra conciencia nos acuse bíblicamente. Cuando conocemos la verdad, cuando la estudiamos bien, cuando conocemos al Dios que nos ha salvado y lo amamos genuinamente, cuando nos revela la verdad de la palabra de Dios, desarrollamos nuestro conocimiento de Dios, de su voluntad, y podemos desarrollar temor a Dios. Nuestra conciencia será preparada para motivarnos o para acusarnos, ya no de acuerdo a nuestras ideas, sino bíblicamente. Ponga atención a lo que dice este pasaje. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia, pide conocimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás el conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Proverbios 2, 1 al 6. Moffat, en su traducción en inglés, traduce este último versículo diciendo: observe varias condiciones en que se señalan con las palabras condicionales. Allí dice sí en el versículo, hijo mío, sí. En el versículo 1, si clamares, versículo 3, sí en el versículo 4. Todas estas condiciones describen nuestra responsabilidad. Si haces esto, hijo de Dios, si haces esto otro, mujer de Dios, si cumples con esto, joven cristiano, si estudias con esto, querido pastor, si buscas la verdad, si examinas, si guardas los mandamientos, entonces viene la promesa. Pagas el precio si te dedicas al trabajo duro de excavar, hurgar, y entonces el versículo 5 ofrece la promesa. Harás magníficos descubrimientos, llegarás a ver lo que significa conocer a Dios. Yo lo diría de esta manera: entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. No dice
declarando. No dice. Es haciendo. Es imposible desarrollar una vida piadosa sin haber desarrollado una conciencia que se ha acondicionado a los estándares divinos basados en una interpretación correcta de las Escrituras y que se le ha dado el tono de la gracia en vez de una tonalidad legalista. Es terrible el legalismo, queridos. Nunca crece una persona. La conciencia es una orientación moral interna básica que es puesta por Dios en todo individuo, que debe ser desarrollada por todos los padres cristianos en sus hijos. Esta es una obra esencial de la paternidad cristiana. No sabrán determinar lo bueno y lo malo bíblicamente los hijos que no han recibido la formación bíblica de su conciencia. Los padres deben desarrollar la estructura de la conciencia y esta debe estar basada totalmente en los principios y valores del Creador. Los padres son los encargados de enseñar principios y valores y guiar emocional y espiritualmente a sus hijos para que tengan la conciencia estructurada y desarrollada conforme a los propósitos y principios del Creador. Y lo mismo me toca a mí como pastor, formar su conciencia, aunque los liberales morales crean que es un error y un pecado. El enseñar la verdad, el mostrarles cómo se practica y exigir que lo hagan parte de su vida es la obligación de todo padre, es la obligación de todo pastor. Lamentablemente, la mayoría no lo realiza. Los padres tenemos la obligación de modelar la estructura valórica que la conciencia de los hijos debe tener y que ellos desean enseñar. Los padres no solo tenemos que enseñar principios que se graben en la mente de los hijos, sino que además debemos darle la tonalidad a la conciencia, es decir, darle un tono, un matiz, un estilo. Y los padres tenemos la opción de darle un estilo legalista. Ese es el tono, un estilo legalista, que el hijo vive con culpabilidad de culpas que no tiene. Produce culpabilidad sobre temas secundarios, no esenciales, sobre vestido, cabello. Y darle ese sentido conflictivo, condenatorio, atemorizador, es una mala formación de la conciencia. O tenemos el otro lado de la gracia. Enseñar principios, formación moral, convicciones, perdón, educación, procesos. Pero cuando los padres no cumplieron su labor de desarrollar la conciencia, tienen una seria responsabilidad. El cristiano debe realizar una sabia evaluación de las enseñanzas de los padres y lo aprendido en la sociedad y compararlos con principios y valores morales divinos para determinar lo que debe corregir y corregirlo con sabiduría mediante el estudio de la verdad, de su aplicación, de la enseñanza de líderes sabios, de conocer la verdad y no de declararla aunque no la conozca. Cuando el cristiano decide conocer, interpretar y practicar la verdad, su conciencia la va formando y sólo así podrá tener el potencial necesario para poder tomar decisiones sabias, cuya práctica produce como resultado una vida santa, una vida piadosa. Una conciencia bien desarrollada, es decir, desarrollada bíblicamente, basada en la enseñanza correcta de las Escrituras, en la aplicación de verdades bíblicas bien interpretadas, eso permite que el cristiano tenga estas características que solo mencionaré a continuación sin desarrollar cada una de ellas porque son entendibles y las explico detalladamente en mi libro El extraordinario valor de los valores. Así que por eso pasaré rápidamente. De paso, mi libro El extraordinario valor de los valores es una serie que tiene en realidad cientos de páginas, 1800 páginas. Todos aquellos que quieren desarrollar su conciencia tienen que estudiar. Como cristianos conocedores de la verdad y practicantes de ella, nuestra conciencia se alineará con las verdades bíblicas que estudiamos y será la alineación correcta si la interpretación es correcta. Por ejemplo, déjeme decirle algunas cosas que ocurrirá. Primero, el conocimiento de los valores morales que nos guían y nos dan fundamento para tomar decisiones bíblicas lo obtenemos cuando desarrollamos nuestra conciencia. ¿Qué más obtenemos? Segundo, la habilidad de desarrollar el discernimiento más elevado sobre el bien y el mal.
Tercero, ¿qué obtenemos? La destreza para saber evaluar bíblicamente y con sabiduría las decisiones morales que nos aprestamos a tomar. Por eso es que hay que desarrollar la conciencia bíblicamente. Y cuando lo hacemos, ¿qué más? Cuarto, obtenemos la pericia para saber distinguir cuando nos inclinamos a violar los estándares divinos. Quinto, obtenemos la habilidad de desarrollar un deseo sincero y profundo de hacer el bien. Sexto, obtenemos la capacidad de autoevaluarse basado en convicciones bíblicas y no en nuestras ideas y emociones. Por eso tengo que ayudarle a la persona a formar la conciencia. Séptimo, obtiene la habilidad de autocorregirse cuando identifica errores y pecados. Note todos los beneficios que tiene una persona que desarrolla su conciencia. Si usted no tiene eso, es porque no ha desarrollado su conciencia. Octavo, el anhelo de vivir sumiso y estar dispuesto a obedecer la orden de someterse a autoridades bíblicas sabias. Además, el desarrollo de la conciencia le trae otro beneficio, el noveno, la capacidad y disposición constante de arrepentirse, pedir perdón y cambiar. Décimo beneficio, la capacidad de perdonar y establecer límites bíblicos saludables y exigirlos para lograr la protección de su dignidad y la protección de la dignidad de los demás. Adquiera mi serie El extraordinario valor de los valores. Tiene en total 12 libros, más de 70 horas de estudio. Esta es mi conclusión. Nuestro deber es que como hijos de Dios nos apropiemos de la verdad para ser santificados y vivir en santidad. La Biblia afirma, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. ¡Qué descripción! Lo dice Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. ¡Qué verdad más grande! Si usted quiere vivir una vida de piedad, de santidad, una vida maravillosa, fructífera y realizada, tiene que desarrollar su conciencia. Y para ello necesita este tipo de estudios que le muestran la verdad para que aprenda a amarla, conocerla, vivirla, enseñarla y defenderla.